La noche era oscura, apenas iluminada por las estrellas blancas y la gran luna. Las calles eran casi silenciosas mientras los hogares estaban apagados, otros estaban murmurando palabras con amigos o familiares, alegres compartiendo bellos momentos. Pero, el sonido de unas pesadas botas, llenas de ira, resonó entre las calles. La piedra chilló mientras aquel hombre llevaba entre sus brazos a alguien. La pequeña semihumana se encogió, temblando mientras su mente le devolvía a un pasado doloroso, donde sus gritos eran placer en los oídos de alguien más. Observó al hombre, que tenía su rostro oculto por el vidrio del casco que llevaba, luego miró al frente. Sintió como su cuerpo le gritaba, tenía miedo. No sabía lo que le iba a hacer este hombre, y su aire era aterrador, como si un monstruo se tratase. No pronunció alguna palabra el soldado, tampoco la miró. Apenas su mente andaba ocupada en otro tema, algo que sucedió antes. Unas palabras que le había dicho el traficante, una sugerencia o una advertencia. La esclavitud no solo está permitida en este reino, incluso lo ven como una bendición. Explicó el comerciante de esclavos, con una sonrisa escalofriante. Flynn, de mientras, estaba liberando a la niña. La iglesia de los tres héroes, los nobles y hasta el mismo rey, ellos permiten o hasta son partícipes de estas actividades. La puerta de la celda estaba abierta, la niña, retrocediendo del miedo, se movió hasta el fondo de su lugar seguro. Su expresión se contorsionó en puro horror, asustada de la apariencia del hombre. Este la tomó lentamente y con gentileza del brazo, la guió fuera de aquellos barrotes metálicos. Si vas a las afueras del reino, encontrarás fincas que pertenecen a algunos nobles. Ahí crían semihumanos como ganado para trabajos pesados, otros para peleas, y algunos para usos sexuales. Continuó explicando el traficante, sin perder su sonrisa única. Flynn miró al hombre nuevamente, con aquella aura que amenazaba con un derramamiento de sangre. Por debajo de su casco, su rostro fruncido se convirtió en una de asco y rabia. Juntó sus manos para luego tronar sus dedos, un indicativo de que estaba más que listo para encargarse de algunos nobles. Oh, pero, héroe del escudo. El traficante llamó la atención del soldado, que este mismo se giró para verlo. Matar a un noble será un problema mayor a lo que solucione, como si patearas un nido de serpientes hambrientas. Se guardó sus palabras, prestando más atención a lo dicho por el traficante. Entendió que este problema era complicado, no sería un camino fácil. La pura violencia no funcionaría acá, cosa que lo molestó por dentro. Gruñó de molestia, con su sangre hirviendo rápidamente, notándose su silenciosa crítica ante este sistema. Pero, otros nobles no son tan necesarios para poner en movimiento la rueda. El traficante volvió a ganarse la atención del marine. Nobles que llegaron por otros medios o su única ocupación es el comercio de esclavos, son completamente desechables. Asintió el soldado, captando las palabras del traficante, una dulce invitación a que el soldado sacara su odio. Sacó la bolsa y dio las 30 monedas de plata que valía la información. Tomando a la niña entre sus brazos, sin movimientos bruscos o violentos, se comienza a retirar de este lugar que apestaba a sufrimiento. Puede que no quiera volver a mi negocio. Habló el esclavista, haciendo que el héroe del escudo se detenga, sin voltearse a mirarlo. Pero podemos tener tratos por información que necesites. La sonrisa, ya aterradora, se hizo más grande. No recibió una respuesta, ni tampoco un ruido salió de sus labios. Solamente salió de la tienda, con aquella niña semihumana entre sus brazos, cargándola con la gentileza de un padre. El traficante lo miró, pareciéndole una gracia, el mejor chiste que le han contado. Sonrió, pensando en el futuro del héroe del escudo, entreteniéndole la idea de tener un cliente de lo más peculiar. Salió de sus pensamientos, su instinto de supervivencia lo alertó, algo estaba cerca. Se detuvo y giró rápido la cabeza para ver detrás suyo, pero apenas notó el ligero movimiento de algo o alguien escondiéndose detrás de las casas. Se quedó quieto, observando el lugar, esperando algún otro movimiento de aquella figura. La niña estaba confundida, no entendiendo qué estaba mirando. Su curiosidad creció cuando intentó mirar en la misma dirección, pero no pudo notar nada, solo el cielo oscuro y las casas. Pasó unos segundos, con su mirada fija por donde se había escondido la figura. Viendo que parecía que no iba a mostrarse, se retiró del lugar, manteniendo la guardia en alto, por si se trataba de algún ataque sorpresa. Pasaron unos minutos caminando hasta que llegaron a una posada. Flynn entró y el ambiente se silenció para mirar al recién llegado.
Parecía que un aire pesado y amenazante llenó el cuarto. Todos miraron al hombre en armadura con un reconocible escudo en su brazo derecho. Los rostros de algunos eran de asco, otros de miedo de que les hiciera algo. En cuanto a los que venían en familia, abrazaron a sus hijos en busca de protegerlos, estando dispuestos a pelear si era necesario. Flynn ignoró esto, simplemente se acercó a una mesa y sentó a la pequeña. La niña no levantaba la mirada del suelo, mientras el hombre se sentaba en el lado opuesto de la chica. El silencio fue roto por los pasos del mesero, que se acercaba con nervios mientras una gota de sudor bajaba de su frente. Entregó un menú para el hombre y se quedó esperando el pedido. Aquella semihumana se armó de valor para mirar a los demás clientes, los ojos de muchos de ellos se clavaron como cuchillos en ella. Odio, asco y desprecio, una mirada que ya conocía desde hace tiempo. Volvió su vista al frente y bajó la cabeza, agarró el harapo que usaba como única ropa para sentir algo de seguridad. El marine vio la reacción de la chica, dirigió su mirada a los hombres que clavaban sus ojos a la pequeña. Luego miró el menú y procedió a seleccionar 2 platos, uno barato para él y uno que se veía delicioso. Entregando el menú, el mesero lo agarró. Dio un agradecimiento y procedió a retirarse. Y con el regreso del silencio, Flynn miró a la pequeña niña de nuevo, parecía temblar mientras apretaba los dientes, una mirada perdida en el suelo mientras parecía tratar de encontrar un lugar seguro. No supo qué hacer para ayudarla, pero recordó aquellos momentos donde estaba con su coneja. La niña se sorprendió en cuanto una mano se puso sobre su cabeza, vio como el hombre comenzaba a acariciarle el cabello. No supo qué decir, más que abrir un poco la boca mientras recuerdos de su madre pasaban por su cabeza. Pequeñas lágrimas cayeron de sus ojos mientras comenzaba a sentirse segura de alguna forma. El hombre dejó de acariciarla en cuanto notó que se calmó la niña. Unos segundos después, el mesero volvió, esta vez con 2 platos. Dejó ambas comidas para cada uno, luego dijo que serían 33 monedas de cobre, entregó una moneda de plata y le devolvieron 67 monedas de cobre. Y con eso, el mesero se retira. Los ojos de la pequeña semihumana se clavaron en el plato que tenía enfrente, se veía delicioso. Un deseo de hincar sus dientes en aquella comida, tanto que comenzaba a babear del hambre. No pasó desapercibido por el hombre, que la vio como parecía contenerse de empezar a comer. Pudo notar algo de temor y ganas, posiblemente no creyendo que era para ella. Puedes comer. Las palabras sacaron de los pensamientos a la niña. Ella lo mira con la boca abierta, confundida. Es para ti. Repitió en un tono suave. La niña saca una leve sonrisa, que intentaba ocultar. Sin más, la pequeña semihumana comenzó a devorar su comida, sacando una sonrisa al marine. Este mismo se sacó el casco y comenzó a comer, pero de una manera más calmada en comparación. Ella no recordaba desde hace cuánto fue la última vez que pasó algo así, alguien dándole comida de manera amable, no esperando algo a cambio. Aquel ambiente silencioso parecía avivarse poco a poco, comenzando a ignorar la presencia del héroe del escudo. Las charlas pasaron de ser simples susurros a conversaciones normales, mientras algunos intercambiaban risas. En cuanto ambos terminaron de comer, la pequeña niña alzó su vista, observando el rostro de su compañero de mesa. Se sorprendió en cuanto notó la cicatriz en su mejilla, enviándole un pequeño escalofrío a su espalda. Sin pronunciar palabras, el hombre se levantó y se dirigió al tipo en el mostrador. Tras una breve charla e intercambio de monedas, regresó con la niña. Pagué por un cuarto. Vamos. Dijo Flynn, girándose en dirección a las habitaciones. Se quedó quieta por unos cortos segundos, procesando lo que acababa de oír. Pero rápidamente entendió y siguió al hombre. Caminaron en silencio por el pasillo, subieron unas escaleras y llegaron al cuarto. Flynn abrió la puerta, dando la vista de un cuarto pequeño con una cama doble. Dio un paso al costado, dejando que la niña entrara primero. Ella avanzó con pasos lentos e inseguros, miró a su alrededor, luego a él, sin saber qué debía hacer. Descansa. Dijo el marine mientras se quitaba el casco, guardándolo en su inventario. La semihumana se subió a la cama con timidez, se acomodó cerca del borde. Sus ojos se movieron al hombre, que solo estaba de pie. Ella estaba esperando que se uniera para descansar junto a ella. Pero Flynn simplemente se recostó en la pared cerca de la puerta. Tú descansa, yo estoy bien aquí. Ella no dijo nada en respuesta, solo se le quedó mirando unos segundos hasta que se acomodó mejor en la cama. Cerraba sus ojos mientras se le escapó un suspiro de cansancio. En la silenciosa noche, el cuarto quedó en calma. Por primera vez, para la niña, desde que fue esclava, pudo descansar en una cama cómoda.
Esta vez no hubo miedo, dolor o lágrimas, en la espera del día en el que todo esto acabara. Se le esbozó una sonrisa mientras comenzaba a dormirse plácidamente. La tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando el cuarto en un tono suave. Flynn fue el primero en abrir los ojos, su vista se posó sobre la pequeña, que seguía dormida cómodamente en la cama. Se incorporó rápidamente, sin hacer algún ruido de más. Llevó el brazo por detrás de su hombro, luego giró su cuello un poco, comprobando si las articulaciones de su cuerpo seguían en buen funcionamiento, algo que le ayudó más de una vez. Una vez terminó su rutina, volvió su vista a la semihumana, que estaba despertándose mientras se enderezaba, apoyándose con un brazo. Ella se frotó los ojos, murmurando algo en un tono casi dormido. Una vez que sus ojos vieron con claridad, su vista se posó en el hombre de pie. No hubo palabras, apenas un intercambio de miradas silenciosa. Pero, fue roto en cuanto el marine preguntó algo. ¿Te encuentras bien? Dijo mientras se acercaba a la pequeña para verla mejor. Pronunció la niña, confusa ante la repentina pregunta, agarrándola con la guardia baja. Sí, estoy bien. Responde, comenzando a bajarse de la cama. Dio un asentimiento ante la respuesta, alegre de que estuviera bien. El marine se equipó su casco, va hacia la puerta y la abre. Mira a la niña y con un movimiento de cabeza le indica que hay que irse. Esta lo sigue y ambos se retiran del establecimiento. Los pasos de la semihumana comenzaron a ser más lentos y tímidos en cuanto la gente puso su vista sobre ella, llenándola de vergüenza y miedo. Bajó la cabeza para mirar al suelo, juntó sus manos, tratando de terminar esto lo más antes posible. Pero una mano se puso en su cabeza, era de aquel hombre en armadura, comenzó a acariciarla en cuanto la notó nerviosa. A la pequeña se le escapó una sonrisa alegre, haciendo parecer que aquel miedo se iba de su cuerpo. Pidieron 2 platos de comida, comieron tranquilamente y procedieron a retirarse. Una vez fuera del local, ambos caminaron a la par por las calles, hasta llegar a la tienda de armas. La campana sonó en cuanto abrieron la puerta, y fueron recibidos con la vista del herrero, que tenía una cara alegre que luego cambió a una confundida y preocupada. Vio a la niña que estaba en harapos, pero con una alegre sonrisa. ¿Y qué es lo que necesitas? Preguntó el herrero, curioso de lo que su vista observaba. Un lugar donde vendan ropa. Respondió el soldado, acercándose al mostrador junto a la niña. El herrero bajó su mirada para ver la ropa de la semihumana, entendiendo por dónde iba esa petición. Tengo algo de ropa que pidieron que hiciera. Dijo el herrero, poniendo su mano en su barbilla, pensando. Puedo dártela por un precio más barato, al final el dueño no vino a por ella. Para Flynn, levantó una ceja por debajo de su casco, confuso de pensar que una tienda de este estilo tendría ropa común. Decidió no darle tantas vueltas y asintió para ver la ropa. Con aquella confirmación, el hombre se adentró en la trastienda. Movió unas cajas hasta que encontró la ropa que habían pedido hacer, sopló el polvo y volvió con el héroe del escudo. Es esta. Dijo poniendo la ropa en el mostrador. Es una buena pieza si me lo preguntan. Habló, con orgullo de su creación. ¿Haces ropa? Pregunta el marine, extrañado de que tuviera una prenda de este tipo. Es bastante resistente. Fue hecho por nada menos que yo. Es una buena armadura. Responde el herrero con gracia y humor, sonriendo levemente por su comentario. Pero el soldado agarra la prenda para analizarla, sintiendo entre sus dedos la textura de tela. Las dudas comenzaron a llenar su mente, no esperando que esto pudiera aguantar siquiera un golpe o mordida. Créeme. Interrumpió el herrero, rompiendo el hilo de pensamientos del marine. Flynn lo miró. No todas las armaduras que protegen deben empezar como una casa. Flynn asintió en silencio, entendía que solo era otra regla de este mundo. La ropa no solo era tela, era un equipamiento tan válido como las armaduras pesadas. Esto solo le hizo sacar un gruñido mental, siendo obligado a acostumbrarse a las normas ajenas a su lógica. ¿Cuánto cuesta? Pregunta, sacando de su inventario la bolsa de monedas. Sería 6 monedas de plata. Responde el herrero. ¿Y por una espada? Flynn vuelve a preguntar, dejando las 6 monedas de plata en la mesa. ¿No sería mejor una daga para la niña? Sugirió el hombre. Pero el soldado negó con la cabeza. Si quieres algo barato y sencillo, una espada de hierro común bastará. Te costaría 90 monedas de plata. Le entregó la cantidad requerida al hombre.
El herrero dio un asentimiento como respuesta, luego se fue a la trastienda para buscar el arma. Pero la pequeña semihumana andaba observando la tienda, con completa curiosidad de todas las armaduras y armas del lugar. Pero, el sonido de pasos hizo que mirara la puerta detrás del mostrador. El hombre volvía con una espada en sus manos, dejándola en la mesa. Por allá hay un lugar para que la chiquilla pueda cambiarse. Habló el herrero, señalando con el dedo un cuarto con una cortina. Flynn hizo un movimiento con la cabeza, indicándole a la semihumana que entrara. Ella, de manera lenta y tímida, agarra las prendas y se mete en el pequeño cuarto. Tras unos minutos de silencio, las cortinas se abren para revelar a la misma niña ahora con algo más que una tela desgastada como ropa. La niña estaba mirando al suelo, agarrando con timidez la cortina. Levantó la cabeza, aún tímida, soltó la cortina y se acercó lentamente a los dos hombres adultos. El marine agarró la espada desde la hoja metálica, entregando el mango a la niña. Ella se quedó confundida, mirando primero la espada y luego al soldado. Creo que quiere que lo tomes, explicó el herrero, haciendo que la niña lo mirara con sorpresa. Ella miró al soldado por unos segundos, insegura de esto. Tragó saliva y agarró el mango, la punta de la espada cayó al suelo, como era de esperarse por el tamaño. Intentó levantarla, logrando elevarla un poco del suelo para caer de vuelta. Ambos hombres miraron como la niña seguía intentando levantar el arma, sin éxito. Creo que eso es pasarse, dijo el herrero, mirando al marine. Este solo le responde con un movimiento de cabeza, diciendo que no. Con un último esfuerzo, la semihumana levanta el arma por encima de su cabeza, para luego que la espada caiga al suelo por detrás de ella, haciendo que se golpee el trasero contra el piso de madera. Será mejor que no la vayas a mandar contra un dragón si es para entrenarla, sugirió el herrero, con una mirada seria al héroe del escudo. Este volvió a negar con la cabeza. Fue con la niña, agarró el arma y le indicó que era momento de retirarse de la tienda. La niña asiente tímidamente, algo avergonzada por todo el espectáculo, quedó tratando de empuñar una espada. El herrero solo quedó mirando al hombre y la niña, que se estaban yendo. Suspiró, deseando lo mejor para ambos y que no terminen muertos. Por las afueras del reino, la pequeña semihumana se encontraba con su entrenamiento. Puso cada pedazo de fuerza que su cuerpo podía tener, dando pocos resultados, la espada no se podía levantar y menos mantenerla firme. Flynn se quedó mirando, de brazos cruzados. Analizaba a la niña, que parecía poner todo el empeño en lograrlo, notando la determinación que tiene. Es difícil, pronunció la pequeña, respirando pesadamente. Dejó el arma en el suelo mientras se sentaba en el pasto. Descansa y sigue después, Flynn habló, llamando la atención de la semihumana. Con esas palabras, se acostó en el pasto, miró el cielo mientras pensaba en lo que parece estar yendo su vida. Ella era una esclava, ahora por alguna razón está entrenando con un hombre con una armadura extraña. Cerró los ojos mientras aspiraba el aire fresco del día, relajando su cuerpo del cansancio. Pero tras descansar lo suficiente, reanudaron el entrenamiento. Intento tras intento, luchaba por levantar la espada, que medía casi como ella. Su cuerpo no respondía, por más que lo diera todo. Siguieron de esa forma hasta que cayó la noche. Flynn decidió que era mejor volver al reino y descansar en una posada. Al final, estaba con una niña y no podía exponerla al peligro del exterior. Caminaron hasta llegar a la misma posada, entraron por la puerta y volvieron a ser el centro de atención. Luego ambos se sentaron, pidieron el mismo plato y cuarto para la noche. Comieron sin problemas, la pequeña semihumana estaba alegre devorando su comida, con una sonrisa inocente que hizo alegrar al soldado. Pero, su mente volvió al pasado, un recuerdo durante su travesía en la tierra. Estaba caminando por las calles de la ciudad destruida, el humo y el fuego se alzaba con vigor en todas partes. Había detenido un ejército a escala pequeña de demonios, que entre ellos había un Cyberdemon, que estaban atacando una base que funcionaba como refugio. Fue invitado a descansar y refugiarse hasta que logren detener esto, pero el marine sabía que debía seguir sin importar qué. Dentro, encontró a varios heridos o personas rescatadas, ancianos, adultos, adolescentes y niños, miradas de terror y murmullos desesperados llenaron sus oídos. Volvió a la realidad. Miró a la semihumana, que estaba con una sonrisa mientras comía. Intentaría mantener aquella expresión tanto como pudiera. No quería volver a ver el rostro de una persona que dejó de respirar. Ambos terminaron sus platos, luego se dirigieron al cuarto. Dentro de la habitación, la pequeña se volvió a subir en la cama, esta vez con más confianza que antes.
Mientras que el soldado descansaba recostado contra la pared, cerca de la puerta, la niña dio un rápido vistazo al marine, que estaba en silencio sin decir nada. No le dio más vueltas al tema, decidió dormir y esperar al nuevo día. Los días siguientes siguieron el mismo patrón, la semihumana entrenando para manejar la espada y descansar en la misma posada. Cada intento fallido que daba, fortalecía la fuerza de la pequeña. Flynn notaba cómo la espada cada vez más se mantenía un poco sobre el suelo, sonriendo por debajo de su casco ante esto. Luego levantó más la espada y pudo mantenerla por debajo de su pecho. Las manos le dolían, pero se esforzó en continuar, apretando los dientes y con una mirada determinada. Y llegó el día del primer éxito. Levantó la espada por encima de su cabeza, pero apenas pudo mantenerla por unos segundos. La espada siguió la gravedad y cayó por detrás de la semihumana, haciendo que se cayera al suelo debido al peso del arma. Le dolió, pero sacó una sonrisa por el avance. El marine miró cómo la pequeña estaba respirando pesadamente, sus manos tenían callos y algo enrojecidas por la fuerza. Poco a poco podía mantener más tiempo el arma por encima de su pecho. En un punto donde, por fin después de tanto esfuerzo, agarró el arma con firmeza. Sus brazos se fortalecieron con el entrenamiento, y ahora podía mantener la espada algo firme, aunque sus manos temblaban un poco. Luego avanzó con técnicas de cortes simples. Pero, a la semihumana le costaba mantener el equilibrio, dando un ataque y terminando cayendo de cara al suelo. Pero, con la constante práctica, la niña pudo mover la espada con ataques simples y lentos, pero eran funcionales. Ya no se caía fácilmente como antes. Fue mejorando su postura y forma de atacar, ahora era capaz de moverse un poco y lanzar cortes a la vez. Otra cosa que aprendió fue bloquear, aunque no fue una práctica real, solo usaba su imaginación para bloquear ataques imaginarios. Pero, Flynn se percató que ya tenía la suficiente experiencia para la siguiente fase. Por lo cual, fue donde estaba ella. Hoy será un combate real. Habló el marine, sacando de sus pensamientos a la niña, que tenía una expresión confusa. Sin más palabras, se dirigieron a una zona del prado. Allí, se encontraban unos globos naranjas que rodaban sin ningún rumbo, en espera de que alguien se acercara. Esos serán tus objetivos. Flynn indicó. La niña lo miró y luego a los monstruos. La semihumana tragó saliva mientras agarraba con fuerza el mango de la espada, buscando seguridad en el filo metálico. Su mirada, llena de determinación, se clavó sobre los monstruos esféricos. Cerró los ojos y luego soltó un suspiro, nerviosa de que, por primera vez, iba a tener que pelear contra un objetivo vivo. Sus manos sudaron, los nervios comiéndola por dentro, y el miedo se hizo presente, en un abrazo oscuro que congelaba su cuerpo en su posición. Miró al soldado, que estaba de brazos cruzados, hizo un movimiento de cabeza para que fuera a por ellos. Volvió su vista al frente solo para saber que, si no luchaba contra aquellos sentimientos y dudas, no llegaría a nada si se queda ahí. Cargó contra las criaturas, que chillaron ante la presencia de la semihumana. El primero cayó tras un corte horizontal. Los otros, sin inmutarse por la muerte, se lanzaron contra ella. Esquivó con un paso atrás, pero había pisado mal, torciendo un poco su tobillo. Un leve dolor recorrió su cuerpo, aunque no suficiente como para detenerla. Alzó rápidamente la mirada, aquellos globos ya estaban yendo a por ella, cerca de morderla. Logró evitar el ataque, pero bastante torpe. Se terminó tropezando, cayendo de espalda al suelo, de inmediato se reincorporó. Al girarse, vio como los monstruos que ya estaban a escasos centímetros de ella, respondió al ataque con un corte diagonal, eliminando al monstruo naranja que estaba yendo a su rostro. Pero, se olvidó del otro. Conectó su ataque, mordiendo con fuerza el hombro de la semihumana. Ahogó su dolor apretando los dientes tan fuertes como podía, eran como cuchillas ardientes que atravesaban por todo su cuerpo, gritando en una agonía silenciosa. La sangre brotó en gotas rojizas, que bajaban lentamente por su brazo, mientras el monstruo buscaba hundir sus dientes más profundo en la carne de la pequeña. Juntó toda la voluntad y fuerza que tenía, movía su brazo a todos lados mientras golpeaba al monstruo globo con el mango de su arma. Logró sacarlo de su hombro, así que no perdió tiempo para darle un golpe vertical, por fin acabando con la pelea. Flynn observó esto, con una sonrisa debajo de su casco por el resultado. Se acercó a la pequeña. Bien hecho, dijo el marine, aprobando la determinación de la pequeña. La niña volteó a verlo, ella estaba respirando pesadamente mientras agarraba su hombro para amortiguar el dolor. Esbozó una sonrisa forzada, aguantando el dolor que parecía crecer lentamente a medida que la adrenalina disminuía. Vamos a cerrar esa herida.
informó Flynn, sacando un botiquín pequeño de la UAC de su inventario. Del pequeño botiquín, sacó el alcohol desinfectante y tomó el brazo de la semihumana. Va a doler. Dijo Flynn. La pequeña lo miró, confundida y con un pequeño sobresalto. No llegó a tener tiempo a preguntar, el hombre ya había echado el líquido sobre el hombro. En cuanto hizo contacto con la piel lastimada, apretó los dientes, aguantando tanto como pudiera el dolor. Un ardor fuerte recorrió todo su sistema nervioso, un dolor peor que la mordida, parecía que la estaba quemando por dentro. Luego el soldado sacó del botiquín un cilindro metálico. Lo presionó contra el hombro de la semihumana, y con un sonido de clic, comenzó a hacer efecto el estimulante. El dolor fue disminuyendo rápidamente, aunque su hombro seguía algo adolorido. El ardor parecía desaparecer, y la niña comenzaba a relajarse y respirar más tranquilamente. Viendo esto, el marine sacó una venda. Lo envolvió y apretó fuertemente el extremo, el material se fijó a sí mismo con un leve sonido seco. Listo. Dijo Flynn, guardando el botiquín en su inventario. La pequeña niña miró la venda y soltó un suspiro aliviado. Es suficiente por hoy. Volveremos al reino. Dijo Flynn. ¿Eh? La niña lo miró, algo confundida. Pero aún no es tan tarde, puedo seguir entrenando. Recupérate. Luego seguimos. Dijo Flynn, marchándose hacia el reino. No dijo nada, simplemente guardó silencio mientras miraba al suelo con algo de pena. Sin más, lo siguió, levantando la cabeza con algo de determinación. Volvieron al reino nuevamente, se dirigieron hasta la misma posada para comer lo mismo. Una vez llegaron al cuarto, para que descansara a la semihumana, ella decidió hablar. Disculpe, El marine dirigió su vista a la niña. nunca le pregunté antes. Pero, ¿cómo te llamas? Flynn. Respondió, recostándose cerca de la puerta. La pequeña se quedó en silencio, pensó por unos segundos y levantó su cabeza para verlo. Me llamo Raftalia. Dijo, en un tono bajo. Descansa. Yo vigilaré. Sin decir nada, ella asiente en respuesta. Y con una pequeña sonrisa, se sube a la cama. Sintiéndose segura, cierra los ojos mientras solo esperaba que el siguiente día llegara. En cuanto al marine, se mantuvo en silencio, con la guardia en alto. Pero, interrumpiendo la tranquilidad, una ventana emergió. El cual se ganó el interés del hombre, formar un grupo hacía que todos los miembros reciban experiencia por cada monstruo que derrotaran. Luego de eso, otra ventana aparece, mencionando que la semihumana podía unirse a su grupo. Posando su vista sobre ella, piensa la situación. Sin decir nada, acepta a Raftalia como compañera. Pasaron unas pocas horas, y la tarde se hizo de noche. Flynn notó esto y decidió dormir, pero sin bajar la guardia. Se quitó el casco y lo guardó en su inventario, luego durmió. Llegó el amanecer, y los rayos del sol se adentraron por la ventana del cuarto. La niña, con una sonrisa alegre, se levantó llena de energía, lista para continuar su entrenamiento. Segundos después, despertó el marine. Se incorporó en silencio y se equipó el casco. Luego de comprobar el movimiento de sus articulaciones, habló con la semihumana. A partir de hoy, formas parte de mi grupo. Informó Flynn, comprobando que su armadura esté bien ajustada. ¿Eh? ¿Un grupo? Compartimos experiencia ahora. Al pelear, ganamos puntos. Subimos de nivel más rápido. Entendiendo un poco de lo explicado, ella asiente levemente. Los días siguientes fueron más entrenamientos contra los globos, mejorando tanto su manejo como el equilibrio en combate real. En un par de días, logró esquivar y atacar sin complicaciones, tanto que los mataba fácilmente. Flynn observó que los globos ya no servían para entrenar, necesitaba algo más adecuado para su nivel. Su vista se posó sobre el gran bosque que estaba a una buena distancia de donde estaban, podrían encontrar algo allí, pensó. Sin más, se acercó a la niña. Ella había matado a todos los globos que habían saltado a por ella, estaba esperando ir a otro lugar para matar más, pero su línea de pensamiento fue interrumpida por el soldado. Iremos al bosque. Necesitas enfrentar algo más fuerte. Dijo Flynn. Raftalia, sin decir nada, asiente. Ambos caminaron hasta llegar al bosque, sin intercambiar palabras. Se adentraron y exploraron el lugar en una caminata tranquila, donde el único ruido eran sus pisadas en el pasto, el viento chocando contra las hojas y los pájaros cantando. Pero, otras pisadas resonaron, haciendo crujir el pasto y las hojas caídas del lugar. Ambos miraron a unos arbustos en donde, de repente, salta un monstruo. Era un conejo blanco regordete con dientes afilados, con su boca abierta preparado para morder a la semihumana.
Tomada por sorpresa, Raphtalia responde rápidamente con un corte horizontal. Y con un grito adolorido, el monstruo muere, cayendo al suelo con un sonido seco. La sangre del conejo salpicó en grandes cantidades, manchando el rostro y parte del pecho de la niña. Los ojos de ella se mantuvieron mirando a la nada, en un completo shock mientras sus manos temblaron. Sus piernas sufrieron el mismo destino, apenas pudiendo mantenerse de pie. Su respiración se volvió más pesada, sus ojos comenzaron a temblar. El agarre del mango de su arma se debilitó, haciendo que la espada cayera al suelo. Permaneció paralizada, atrapada en su propia mente y memoria. Flynn, por su parte, no dijo nada. Simplemente se acercó al cuerpo sin vida del monstruo, con su mirada clavada en su apariencia de conejo. Cerró lentamente su mano en un puño, resonando el crujir de sus nudillos por la fuerza. Apretó sus dientes, soltó gruñidos leves, tratando de contener aquel enojo que crecía en su interior. Una burla de la naturaleza, una forma pura contaminada de maldad. Pero, no debía centrarse en eso en este momento. Se giró para mirar a la pequeña, congelada en su lugar con su vista perdida. Se acercó a ella y le puso la mano en el hombro, haciendo que ella volviera por un momento a la realidad. Le devolvió la mirada, con sus ojos aún en estado de shock. El hombre, sin saber qué más hacer para calmarla, le acarició la cabeza, siendo lo único que podía hacer para ayudarla. La mirada de shock cambió a una expresión triste, con lágrimas cayendo de su rostro. Ella, en busca de seguridad, abrazó al soldado, apretando su agarre con todas sus fuerzas. No quería soltarlo, quería sentir esa calidez y amabilidad que tanto añoraba. El soldado no dijo nada, dejando que la semi-humana soltara todo el dolor que tenía. No hizo más que seguir acariciándola, mientras la pequeña sollozaba en voz baja. Cuando las cosas se calmaron, Flynn no presionó a Raphtalia a seguir. Decidió que era mejor descansar y continuar otro día. Y con la llegada de la noche, ambos aún estaban en el bosque. El marine había hecho una fogata para enfrentar al frío nocturno, y estando los dos en lados opuestos, mirando al fuego sin hablarse, estaban esperando que la carne del conejo monstruo se cocinara. Y cuando terminaron de comer, fueron a dormir. Soñé con un hogar, una familia que me abrazaba al lado del fuego. Una madre que contaba con alegría la historia de héroes y armas. Sonreí mientras las dulces palabras entraban por mis oídos. La voz masculina me habló con su tono bromista, de que algún día conoceré a uno de los héroes. Solo solté una risa mientras mis mejillas se enrojecían. Pero aquel cálido ambiente se distorsionó, con un tono rojizo que corrompió el lugar. Escuché los gritos que alertaban de un peligro, una advertencia de desgracia, un dolor sin fin. El miedo y el sufrimiento inundaron mis oídos, eclipsando las bellas palabras del cuento de hadas. Las súplicas y sollozos se convirtieron en una música, un símbolo de terror. La calidez del fuego se apagó, mi cuerpo se congeló mientras un gran escalofrío recorrió todo mi ser. Unos brazos me cargaron fuera de la casa, miré y vi a mi padre, con un rostro preocupado, pero tratando de mantener una sonrisa alegre. Mi madre se acercó, me dijo que todo estaría bien, que no había nada que temer. Pero, su voz ya no era esa dulce música que siempre escuchaba, noté como el miedo parecía consumirla, devorándola desde dentro. Levanté mi vista, ignorando las voces de mis padres que decían que no lo haga. Veo, con horror de la escena, como varios cuerpos yacían destrozados. Las bestias rugieron mientras pisaban sin piedad los cuerpos, otros lo hacían mientras mataban a otros aldeanos. Pero, sobre toda esa masacre, se destaca una bestia grande. Tenía 3 cabezas de perro, masticando con hambre varios cadáveres de aldeanos. Grité, mis cuerdas vocales dieron todo de sí en este momento. Pero, eso solo atrajo la atención del enorme monstruo. Me miró, con sus ojos rojizos brillantes fijados sobre mí. Volví a temblar, no pude gritar esta vez, estaba paralizada del miedo. La enorme bestia se acercó, sus pesados pasos resonaron tan alto que parecía silenciar los gritos de muerte. Fue más rápido que nosotros, alcanzándonos fácilmente. Mi madre vio esto, habló de nuevo. Dijo que nos pusiéramos seguros, que yo debía sobrevivir. Quería hablar, decir que no hiciera nada, pero mis labios estaban sellados. Los ojos de la bestia estaban tan frescos en mi mente. Solo pude ser una espectadora. Mi madre corría en una dirección diferente a nosotros. Y el monstruo se tentó ante tal jugoso regalo, no dudó en perseguirla. No tardó mucho en alcanzarla. Abracé más fuerte a mi padre mientras mis ojos no se apartaban de la escena. El monstruo la tiró al suelo con su pata, inmovilizándola.
Una de las cabezas comenzó a morderla, sacándole un grito fuerte de dolor. Cierro mis ojos, apenas escuchando el crujir de los dientes de la bestia devorar sin piedad a mi madre. No tenía la valentía de seguir viendo, quería que esto acabara y fuera un mal sueño, una pesadilla horrible de la cual despertaré. Pero, siento que mi padre se detiene de correr. Abro los ojos, atemorizada y confundida de lo que pasaba, veo que delante nuestro había un gran acantilado. Mi padre mira rápidamente a todos lados, buscando otro camino. Vuelvo a mirar a mi frente, solo para que mi corazón se detenga del miedo. Gruñendo levemente, se encontraba el monstruo enorme de 3 cabezas, que entre sus colmillos había trozos de tela, similares a la ropa de mi madre. Con miedo, veo el rostro de mi padre. Él me devuelve una sonrisa forzada, tratando de no mostrar el temor que sentía, el miedo que le gritaba desde el fondo de su mente. Sentí como sus brazos flaqueaban, temblando con dudas de sobrevivir en esta situación. Me sonríe una vez más, mirándome con calma. Su voz pronuncia unas palabras: que sobreviva, que perdone lo que va a hacer, que sepa apreciar su acción. Fue en ese momento que sentí como caía, vi como la figura de mi padre se alejaba. Él tenía una sonrisa en el rostro, desvaneciéndose a medida que me apartaba. Escuché el mar chocar contra las rocas, escuché los dientes afilados del monstruo masticar a mi padre, sus huesos romperse y su grito ahogado. Grité una vez más, grité su nombre, esperando que volviera para sostener mi mano. Pero no llegó nada, el mar engulló cualquier sonido, me abrazó en su frío húmedo. Me sostuvo mientras la figura del acantilado se distorsionaba. ¿Cuánto tiempo pasó? Razcalia se despertó, con su respiración agitada y entrecortada. El sudor caía de su frente, sentía el aire apretarse a su alrededor. Tragó bocanadas de aire, tratando de reducir el latido de su corazón que se aceleraba sin parar. Vio a su alrededor, viendo al mismo hombre de armadura verde y casco gris. Estaba a su lado, con su mirada sobre ella. Tenía la mano extendida, en un gesto de que la había acariciado anteriormente. Se miraron un rato, sin decirse ninguna palabra. Pero el largo silencio fue cortado por la semihumana. ¿Quién eres? No hubo respuesta, solo un silencio sin más. Pero... El héroe del escudo. responde, sin girarse para verla. Prestando más atención a su alrededor, por si algo atacaba. Otro silencio, Razcalia se quedó mirando al hombre. Aquel título pareció activar un recuerdo, uno muy profundo en ella. Un cuento perdido entre sus memorias, una sensación de esperanza que pareció perderse, lágrimas que cayeron en espera de un salvador. Abrió los ojos, notando la claridad del nuevo día. Giró su vista a su izquierda, viendo a la niña, durmiendo tranquilamente. Acarició su cabello lentamente, no queriendo despertarla. Ella murmuró algo, demasiado bajo para ser escuchado. Pero tenía una sonrisa alegre, una inocencia pura sin igual. Pocos segundos después, la niña se despierta y se levanta. Bosteza y ve a su alrededor, nota al hombre que está a su lado. Otra sonrisa, de pura alegría, adorna su infantil rostro. Se levantan y se preparan, la niña estirando su cuerpo para empezar su día de buena manera, y el marine comprobando el estado de su cuerpo. En cuanto iban a retirarse, la pequeña semihumana se detiene. Sintió su pecho apretarse, como una piedra encima de ella. Algo que debía soltar, un dolor que debía compartir. Ve frente suyo, la espalda de un hombre fuerte, de alguien protector. Señor Flynn. Habló Razcalia, tratando de mantener su tono. El marine se gira para verla. Hay algo que quiero contarle. ¿Qué es? Pregunta el soldado. Es sobre lo que pasó, mi pasado. Dijo, su voz amenazando con quebrarse, queriendo detenerse en cada palabra que sus labios soltaban. No hace falta que hables. Habló Flynn, deteniendo a la semihumana de seguir. Solo es revivir recuerdos dolorosos. La niña niega con la cabeza, manteniendo su determinación. Es algo que yo quiero hacer. Levantó la cabeza, viendo directamente dónde deben de estar los ojos del soldado. Flynn no dijo nada, entendiendo que esto era algo que ella debía soltar. Mi aldea fue atacada. Fue durante la primera ola de la calamidad. Muchos aldeanos murieron durante el ataque, entre ellos mis padres. Yo y unos pocos aldeanos sobrevivimos, pero aún veo a mis padres, al monstruo que los devoró. Aún veo esos ojos brillantes, me buscan para comerme. Quieren saciar su hambre, poner sus dientes en mí como lo hizo con mis padres. Cuando iba a seguir, sintió una mano en su cabeza. Levantó una vez más la mirada, ahí estaba el marine acariciándola.
Las lágrimas comenzaron a caer, no aguantando más el dolor que cargaba. Abrazó al hombre, sintió de nuevo esa seguridad y calidez que extrañaba, no quería perder esa sensación. Por eso decidió entrenar, para no perder otra vez el amor de alguien. Raphtalia se aleja, limpiando sus lágrimas. Tenía una sonrisa, llena de felicidad por recibir cariño, por sentir el amor de alguien que le ayudaba. Y así, ambos se retiraron por fin, yendo a seguir entrenando. Pasaron días entrenando, cazando monstruos y descansando. Comían a los monstruos que eran de carne, los peludos eran usados para que la semihumana se calentara durante la noche, aunque ella estuvo en contra unos momentos por lo asqueroso que se veía, pero terminó aceptándolo debido al frío. En las 2 semanas de enfrentamientos, subieron varios niveles debido a los monstruos que enfrentaron. Raphtalia ya estaba más que acostumbrada a los combates reales, el balance de su espada era increíble, su movilidad era buena y su equilibrio era excelente. Ahora el nivel de Flynn era 20 y el de la niña era 14. El soldado no se quedó atrás, con los monstruos derrotados, consiguió varias formas del escudo. Algunos eran interesantes y otros bastante olvidables. Pero, había llegado el momento de regresar al reino, había unas cosas que Flynn necesitaba. Ambos se dirigen al reino. Y una vez llegaron, fueron a la tienda del herrero. La campana volvió a sonar, y el herrero salió de la trastienda para ver 2 caras familiares. No los había visto en un tiempo, hasta se había preocupado de que les haya pasado algo. Pero se alegró de verlos de vuelta. Veo que aún están vivos. Bromeó, soltando una leve risa. ¿Qué es lo que necesitan? Ambos se acercan al mostrador. ¿Alguna forma de ganar más dinero? Preguntó Flynn. Bueno, Dijo el herrero, pensando mientras ponía una mano en su barbilla. en el gremio de aventureros hay varias misiones. Aunque, también estaría cazar monstruos que sus pieles valgan mucho. El soldado asintió. ¿Alguna zona de caza? El herrero volvió a pensar, tratando de recordar lugares que haya escuchado. Pone su atención a los 2 presentes, un hombre que era el héroe del escudo y una pequeña con una espada, que medía lo mismo que ella. Sabía que no podía mandarlos así contra algunos monstruos que su mente recordaba, eran demasiado peligrosos para ellos. Pero su mente hizo clic, recordó tanto un lugar como información que había escuchado de algunos aventureros. Hay unas montañas muy lejos de aquí, dicen que ahí salen lobos piel de plata. Son unos monstruos que normalmente se usan para crear armaduras, debido a sus pieles resistentes. Recibe un asentimiento por parte del soldado. También he escuchado que había un monstruo de la primera ola, está cerca de un pueblo cercano. Se llama Ryute, puedes preguntar a sus habitantes dónde se encuentra. Otro asentimiento como respuesta. El herrero mira a la pequeña, observando la hoja de su espada manchada. La sangre seca ensuciaba ambos filos del arma, el ligero olor de la muerte llenó las fosas nasales del hombre. Pero también se dio cuenta de otra cosa, el propio desgaste del arma. A la espada no parecía quedarle mucho antes de que perdiera todo su filo. Oye, Dijo el herrero. La niña levanta la vista. no es bueno usar un arma sin limpiarla adecuadamente, perderá su efectividad. La niña observa la hoja metálica de su espada, no llegando a notar nada en especial. Esto hace reír al herrero. Es difícil que una niña como tú pueda notar detalles así. Soy un herrero experto, puedo notar la durabilidad de las armas. ¿Hay algo que pueda hacer? No quiero perder mi arma. Dijo Raphtalia, abrazando ligeramente su espada. Puedo repararla. Y por ser ustedes, se las dejaré gratis esta vez. Habló el herrero, sonriendo felizmente. Aceptando la amabilidad del hombre, la semihumana entrega su arma. Esperan un rato hasta que el herrero volvió y entregó el arma, brillando gustosamente y su filo parecía poder cortar hasta la roca más dura. ¿Hay alguna tienda de medicina? Preguntó Flynn. Hay uno si vas por el fondo a la derecha. Responde el herrero. Con un asentimiento, ambos se retiran de la tienda. El hombre sonríe alegremente, esperando y deseando lo mejor para los dos. Su vista se posa sobre la niña, notando que su postura ya era diferente a la de antes, una que estaba siendo forjada en la guerra. No supo si sentir pena u orgullo. La campana sonó, el hombre mayor sacó una leve sonrisa mientras se giraba, listo para dar la bienvenida a su cliente. Pero sintió que le caía una enorme piedra sobre él, el aire pareció apretarse mientras sus ojos temblaron ante la persona que entró, el demonio del escudo. Se quedó paralizado en su lugar, comenzando a sentir miedo. Sus piernas lo traicionaron, comenzaron a perder sus fuerzas, costándole mantenerse parado.
Vio cómo el soldado se acercaba, y solo podía oír sus pesados pasos, como si se tratase de la muerte viniendo a por él. Tragó saliva, no supo cómo iba a terminar esto, pero rezó a cualquier ángel que cuidara de su alma. Pero, las cosas no fueron como su mente le decía. ¿Algún libro de medicina? La pregunta saca de sus pensamientos al hombre. Parpadea varias veces, no creyendo a lo que escuchó. Cree que sus oídos le jugaron una mala broma, que está en un sueño. Vuelve a la realidad, notando lo calmado del marine. La hostilidad que sentía pareció comenzar a disiparse, pudiendo respirar correctamente de nuevo. Pero, la situación no dejaba de ser rara. Aquel temor inicial desapareció. Pero entendió algo, quizás estaba equivocado o eran ideas erradas, pero no iba a estar en contra de su petición. No sabía si iba a terminar mal si se negaba o no, pero prefería evitar cualquier conflicto posible. Tengo uno básico. ¿Serían 10 monedas de plata? Respondió, tratando de mantener su voz, no queriendo mostrar sus nervios. Dando un asentimiento, el soldado sacó una bolsa y entregó la cantidad pedida. El hombre da un asentimiento, tomando las monedas. Se agacha y con la vista busca entre los compartimientos de la mesa, hasta que encuentra un libro con tapa de cuero. Lo agarra y vuelve a pararse, lo pone en la mesa y el soldado lo toma y luego se retira. Una vez que Flynn salió del lugar, ambos se pusieron a caminar por las calles, listos para su nueva misión. Pero son detenidos al notar a su izquierda, asomándose desde un callejón, una figura pequeña emerge. Su ropa extravagante y una sonrisa siniestra, eran los rasgos de aquel traficante de esclavos. Vaya, veo que la seña humana ha crecido bien. Dijo el hombre pequeño, sonriendo macabramente, notando la buena salud que tenía la niña. Pero no he venido a saludar. Habla. Dice Flynn, no teniendo ganas de charlar con aquel hombre. El traficante solo se ríe, divertido de la impaciencia del héroe del escudo. Vine para avisar. Dijo mientras ajustaba su sombrero, su sonrisa se relajó un poco. Es algo que puede interesarte. Se trata de un cargamento de huevos de bestias, sirven como animales de carga. Pero solo recibió un silencio, la mirada del marine se clavó profundamente sobre el pequeño hombre. Su amenazante silencio, un odio que podría asfixiar, la sensación y olor a muerte que emanaba. Pero, para el traficante, no fue nada. ¿Por qué quieres ayudarme? Pregunta el soldado, con curiosidad de la actitud del esclavista. Digamos que alguien está interesado en ayudarte. Explicó el traficante, observando atentamente al marine. Me los traerán pasado unas semanas. Si es que te interesa tener un método de transporte. Sin decir nada, Flynn se retira. Raftalia lo sigue poco después. El esclavista se quedó allí, viéndolos, sin perder su sonrisa. Ajustó su sombrero, pensando sobre aquella persona, la que ayudaba desde las sombras al héroe del escudo. Una situación que pareció solo divertirle aún más. Estaba descansando la punta de su espada sobre su hombro, suspiró en cuanto había vuelto de completar una misión del gremio. Le pareció algo aburrido, era derrotar un par de monstruos en una cueva, pero no fueron un desafío para su nivel. Abrió los ojos y analizó sin ganas su alrededor, las estructuras medievales eran hermosas, pero no le interesaban. Ahora estaba solo, había dejado a su grupo en la posada para que comieran y descansaran. Él había salido, quería tomar un poco de aire y caminar, pero nunca pensó que se encontraría con alguien. Se cruzó con un rostro familiar, en sus manos había un arco que lo reconocería. Sonrió al saber de quién se trataba, se acercó mientras el otro también lo hacía. ¿Quién diría que te encontraría aquí? Dijo Itsuki, con una sonrisa que se juntaba a su tono alegre. ¿Estás tomando un poco de aire? Pregunta Ren, bromeando ligeramente. Pero su conversación se ven interrumpida por una voz femenina infantil, haciendo que ambos miren en esa dirección. Observan a una niña semihumana a lo lejos, hablando con lo que parece alguien que no se veía. Iban a continuar hablando, restando importancia a la pequeña. Pero, alguien se hizo presente desde la dirección donde ella miraba. Llevaba una armadura verde, un casco grisáceo y un escudo pequeño de plata con una gema verde. Una descripción que solo una persona que conocían llevaría, aquel era el héroe del escudo, el ahora llamado demonio del escudo por su acto. No pudieron ocultar su asombro, no pensaron que verían a ese hombre por este lugar. Fue acusado por un crimen grave, ambos estaban esperando que se haya ido lejos o se ocultaría. Pero lo vieron con su misma ropa, tranquilamente, no pareciendo perturbado de nada. El silencio pareció comerse el ambiente, ambos mirando al hombre.
No sabían qué hacer, se miraron entre ellos, pensando qué hacer a continuación. ¿Deberíamos acercarnos? Sugiere Itsuki, dudando de si vuelvan a verlo en otro momento.